Parte 2 del curso Aspectos farmacológicos de los antibióticos. Criterios de selección de los antibióticos. El antibiótico debe ser eficaz, seguro y, agregaría yo, cómodo para el paciente. Deben tenerse en consideración, por lo tanto, las características farmacológicas que conocemos como características farmacocinéticas. Es decir, aquellas que determinan la concentración del antibiótico en el órgano diana, donde va a actuar. El espectro de acción del antibiótico, que se incluyen dentro de los aspectos farmacodinámicos, acuérdense de la clase anterior, PK-PD. Dosis y forma de administración, vía y periodo de administración, son farmacocinéticos, interacción con otros antibióticos o medicamentos, efectos adversos y contraindicaciones, potencial de inducción de resistencia, epidemiología local o institucional o comunitaria, es decir, debemos conocer el espectro de resistencia y sensibilidad, los patrones de resistencia y sensibilidad que tiene el microorganismo que al cual se presume está expuesto el paciente. Epidemiología de las infecciones prevalentes en el hospital y la comunidad, disponibilidad del medicamento, el costo del mismo, características del paciente. Aquí habría que tener en cuenta la hipersensibilidad, o sea, las reacciones alérgicas que puede tener, si son o no conocidas, función renal, función hepática, tolerancia, vía de administración y la adherencia al tratamiento. Como ven, son aspectos eminentemente farmacológicos. Entonces tenemos ahora los grupos o familias de antibióticos. Tenemos los beta-lactámicos, entre los cuales están las penicilinas, porque son un grupo, cefalosporinas, carbapenemes o carbapenemas, monobactams o monobactámicos, y el ácido clavulánico, que no es en sí un beta-lactámico, sino un agente que evita que la beta-lactamasa, una enzima, destruya los antibióticos beta-lactámicos. Pues estos se caracterizan por ser de potencia elevada a nivel antibacteriano, un amplio espectro. Existen preparados que resisten la inactivación enzimática, como en el caso que les comentaba, donde se combinan con un ácido clavulánico u otros inhibidores de beta-lactamasa, presencia de características farmacocinéticas favorables para el tipo de infección y escasa producción de efectos adversos. Pues aquí tenemos los otros grupos de antibióticos diferentes a los beta-lactámicos, que son las quinolonas. Las quinolonas las hay de varias generaciones, las no fluoradas, las fluoradas, que son las de primera y segunda, luego hay otras fluoradas de tercera generación y cuarta generación también fluoradas. Entonces por eso a veces se llaman fluoroquinolonas, porque solamente hay una generación, que fue la primera que fue no fluorada, estaban representadas por el ácido nalidíxico, fundamentalmente, y el oxolínico. Pues las demás son más conocidas para nosotros: norfloxacina, ciprofloxacina, levofloxacina, gatifloxacina, moxifloxacina. Luego siguen los aminoglucósidos. Dentro de los más destacados están la estreptomicina, neomicina, gentamicina y amicacina, menos conocidos y menos usuales, diría yo, más bien no conocidos, sino menos usados, la tobramicina y la kanamicina. Tobramicina más usada a nivel oftálmico. Los macrólidos, que tenemos entre estos la eritromicina, claritromicina, roxitromicina, citro y espiramicina. Las tetraciclinas, de las cuales han quedado ya muy pocas, sobre todo la oxitetraciclina, que es muy activa en Streptomyces rhinosus, la doxiciclina, la aminociclina, y aquí podría probablemente hablar también de la terramicina, que pues fue bastante conocida. Luego están las sulfonamidas, de la cual solo ha quedado en uso, han quedado muy pocas por su alta resistencia, el clotrimoxazol, que en realidad es trimetoprim más sulfametoxazol, y que se conoce comúnmente como cotrimoxazol. El cloranfenicol también se sigue usando, y los agentes antituberculosos.
Pues bien, estos son todas las familias de antimicrobianos que conocemos. En esta diapositiva observamos los mecanismos de acción de los agentes antimicrobianos, específicamente los antibacterianos. Los grupos de medicamentos que acabamos de ver tienen una forma de actuar sobre las bacterias, sobre los microorganismos en términos generales. Entonces, los betalactámicos que actúan sobre la pared bacteriana, sobre las proteínas de unión a penicilina y destruyen la pared bacteriana. Los glicopéptidos tienen exactamente el mismo mecanismo de acción, entre estos está la vancomicina, la televanicina y la dalbavancina. Ellos actúan sobre los glicopéptidos sobre el peptidoglicano, la formación del peptidoglicano de la pared de la membrana. Las sulfonamidas que actúan sobre el ácido fólico como agentes antimetabolitos, la dactomicina que actúa sobre la pared celular del ribosoma, y las quinolonas que actúan sobre la DNA girasa. Estos que están del lado izquierdo son todos bacterias gram positivas. Observen la constitución, que es aparentemente más lábil o menos compleja que la de las gram negativas, que son las que están del lado derecho, que tienen además una barrera celular que las hace probablemente más resistentes a la acción de los antimicrobianos. Aquí tenemos la polimixina, que actúa sobre los lipopolisacáridos de la membrana celular, las oxazolidinonas, como el linezolid, que actúan sobre la unidad 50S de los ribosomas, los macrólidos y el cloranfenicol, los aminoglicósidos y tetraciclinas, que actúan sobre la subunidad 30S del ribosoma igualmente. Pues bien, están finalmente los diferentes elementos que constituyen una bacteria y que probablemente también tienen que ver con el proceso de resistencia, como por ejemplo las bombas de flujo, que hacen que por allí puedan ser expulsados los antibióticos que entran a la bacteria. Quizás los que ingresan dentro de la bacteria para actuar sobre los ribosomas, el DNA, sobre los antimetabolitos, pueden ser expulsados a través de estas bombas de flujo. Mientras que otros, fundamentalmente, lo que hacen es actuar sobre los receptores que hay en las membranas celulares de las bacterias y los bloquean. Entonces, estos bloqueadores de los receptores hacen que los antibióticos no actúen. Entonces hay diferentes tipos de mecanismos, de los cuales seguramente les hablarán en otros cursos sobre la parte de microbiología. Vamos a continuar con las estrategias para optimizar el uso de antibióticos, las cuales se pueden reducir en un número limitado de acciones, entre las cuales tenemos, por ejemplo, la utilización de listados de medicamentos esenciales o guías de tratamiento. La guía tiene además las indicaciones de cómo utilizar el listado. Existe un listado a nivel mundial que es el listado de la Organización Mundial de la Salud, que la última versión salió el año anterior, en el año 2021, la lista número 22. Esta clasifica los antibióticos en 3 niveles. Nivel de acceso son aquellos antibióticos que se usan en las infecciones más comunes, más frecuentes, y que son quizás los antibióticos de mayor tradición o de mayor tiempo de uso para el tratamiento de las infecciones. Los medicamentos de vigilancia o watch, y que se usan en algunas infecciones en particular, y los antibióticos de reserva, que solo deberían utilizarse como tercera elección o como última elección en caso de que los primeros fallen. Entonces, ese método es conocido, como aparece allí en el gráfico, como AWAR, y corresponde a las siglas en inglés, pero son en español acceso, vigilancia y reserva. Otra estrategia
quizás la más adecuada para optimizar el tratamiento de los antibióticos es el PROA, que se traduce como Programa de Optimización del Uso de Antibióticos y que a nivel mundial se conoce como Antibiotical Stewardship. Pues bien, estos métodos lo que permiten es utilizar de una forma racional los antibióticos de acuerdo con los criterios que vamos a ver y que allí al lado derecho ven, por ejemplo, los que sugiere la Organización Mundial de la Salud. Entonces aquí tenemos, por ejemplo, la forma en la cual se utilizan los diferentes tipos de antibióticos. Este es como una especie de ficha técnica para los diferentes tipos de antibióticos. En este caso tenemos las penicilinas y aquí observamos cómo se absorben, se distribuyen, cómo es su penetración en los diferentes tipos de tejido, cómo es su excreción, en qué porcentaje lo hacen, si lo hacen por orina o si lo hacen a través de las materias fecales o a través de la vía hepática. Los usos en los diferentes tipos de infecciones y si se pueden utilizar o no en profilaxis. Entonces aquí veremos, para que lo vayamos detallando, las penicilinas, otro tipo de penicilinas que son las isoxaxililpenicilinas. Y aquí estas corresponden a la oxacilina, que conocemos muy frecuentemente, y la dicloxacilina. Ahí están igualmente la absorción, distribución, penetración y excreción. Las penicilinas de amplio espectro, que en este caso es la piperacilina, pero que siempre va asociada con tazobactam. De igual forma, tenemos la ampicilina y la amoxicilina, que son las llamadas aminopenicilinas. También están los aspectos de cada una de ellas. Tenemos las cefalosporinas de primera, segunda y tercera generación y los espectros antibacterianos en los cuales se utilizan. Las cefalosporinas más conocidas en nuestro medio como cefazolina, la vía de administración, la cefalexina y la cifuroxina. Tenemos los carbapenémicos, el meropenem, imipenem más cilastatina, que se usa siempre combinado con este inhibidor, el ertapenem y el doripenem. Los monobactámicos, del cual el más utilizado en nuestro medio es el Astreonam. De igual forma tienen en la presentación los usos en cuanto al espectro, la distribución, absorción, penetración, excreción, etc. Finalmente, quiero comentarles en esta parte que existe este texto de la Organización Mundial de la Salud que tiene el listado básico de medicamentos, la lista número 22, ya está en la versión número 22 y están colocados ahí las tres categorías que les hablaba, de acceso, de vigilancia y de reserva. Aquí les muestro los antibióticos de reserva que solo, como les comenté, deben utilizarse en última instancia, como el cefiderecol, la ceftazidima más avibactam, la colistina, fosfomicina, linezolid, meropenem más bavorbactam, plazomicina y polimixina B. Entonces, con esta parte concluimos la segunda entrega del curso.